como ven, es muy clara en esta carta la postura de aquel momento del gobierno norteamericano y que, por supuesto, se juntó con todos los factores extraños, terribles y no solo políticos, sino psicológicos. Fíjense, esta cita que también tengo en mi libro, de aquel entonces, de Ignacio Manuel Altamirano, un gran escritor mexicano de aquellos tiempos, en que dice, a mí esto me explica mucho, dice, la gran superioridad de Estados Unidos es que allí todo el mundo habla el inglés. Aquí, en un radio de 50 leguas, suele suceder que hablen 10 idiomas, tal como sucede todavía en México. Por eso nuestra fuerza, una fuerza mucho mayor que la de las armas, vendrá de la difusión del castellano. Pues esto me le hacía la broma a Alfonso en la mañana, de que, bueno, una de las razones por las que perdimos Texas, los mexicanos, fue porque estaba prácticamente despoblado, estaba semipoblado. Entonces yo digo que ya estamos corrigiendo ese error y, como ustedes ven, lo estamos poblando de manera aceleradísima. Entonces, en este sentido, creo que es absolutamente cierto que los factores internos propiciaron lo que entonces sucedió. Ahora, aún así, no sería explicable verdaderamente lo que sucedió si no fuera porque hay otro factor que hay que tener presente y que yo en el libro lo subrayo desde el principio. Y es el hecho de que también, no solamente política, sino socialmente, México era una sociedad dividida. ¿En qué sentido? Vamos a tomar simplemente el momento de la invasión, septiembre de 1847. Llegan los norteamericanos y ¿qué encuentran? Encuentran una ciudad en que, por una parte, había balcones, sobre todo en la parte de gente más pudiente, de gente de dinero, en que ondeaba la bandera norteamericana. O sea, que los recibieron con un gran gusto. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven, México estaba en una situación muy caótica. Entonces, mucha gente, pero mucha gente, veía como una solución para nuestro país el que llegaran los norteamericanos. Miren, es curioso, ellos estuvieron ahí 8 meses en aquel momento y fundaron un periódico que se llama el American Star, que además lo tenemos en la Universidad de México para consultarlo. Yo me divertía como si estuviera leyendo una novela. Durante todo ese tiempo, las cartas de apoyo a los norteamericanos eran muy impresionantes. Decían que por favor ya no se fueran a regresar, que se quedaran aquí, mejor allá, que nos habían traído un gran beneficio, que las calles estaban limpias, que por fin había seguridad para transitar en la noche, ir al teatro. Todavía no había cine, pero bueno, que ya no había secuestros, que ya no había asaltos, porque los norteamericanos llegaron a poner policías prácticamente en cada cuadra, en cada bloque. Entonces, lo verdaderamente importante es que los norteamericanos encuentran, por una parte, esa gran cantidad de gente, ¿no? Sobre todo entre la gente de dinero, fundamentalmente, y entre podríamos decir, entre los grupos de españoles que se quedan en México, sobre todo los que manejaban negocios y todo esto, que dicen que vengan los norteamericanos, claro. Al grado de que, por ejemplo, se escribía obra de teatros para ellos. Había un hotel especialmente en la ciudad donde les preparaban shows con mujeres de vida ligera, que se hizo famoso en aquel tiempo. O sea, la ciudad en una parte se pone a sus órdenes, ¿no? Pero es que ahí está el problema. Hay otra parte de la ciudad que reacciona de una forma brutal.
reacciona de una forma brutal al grado de que se calculan que son decenas y decenas de muertos los que hubo. Sobre todo el pueblo, la gente más humilde, desde que llegan, yo lo narro en el primer capítulo, desde que llegan responden, ahora sí que con palos, con piedras, con las uñas. Las mujeres desde las azoteas les lanzaban caldos hirviendo. No podían comer los soldados norteamericanos en la calle porque les ponían veneno para ratas en la comida. Llega un momento en el cual para ellos es insostenible esa situación porque sobre todo el pueblo reacciona con una gran indignación. Yo por eso digo que allí empezó a surgir en nuestro país eso que ahora llamamos identidad nacional, eso que en aquel momento todavía se estaba gestando. Hay que pensar que acabábamos de apenas de hacer la independencia. Entonces, esa reacción del pueblo de México es brutal. Hay los periódicos de esa época narran sucesos verdaderamente trágicos y terribles, porque lógicamente, si no podían hacer la vigilancia por las calles, porque les aventaban piedras desde las azoteas y palos y se les echaban encima, pues ellos también responden violentamente, al grado de que en el centro de nuestra ciudad, donde está en el Zócalo, levantan una especie de, pues diríamos casi de patíbulo, aunque no necesariamente era para ajusticiar a la gente, sino para castigarla literalmente con un látigo a los mexicanos, porque ellos toman posesión de las oficinas que son las que controlan la ciudad. O sea, toman posesión del gobierno de la ciudad, del control de la ciudad. Entonces allí, en ese momento, trabajan con muchos mexicanos. Y la forma de castigarlos, las formas de castigar a quienes se encuentran en la calle haciendo actos subversivos, es llevándolos allí al Zócalo y ante toda la gente, descubriéndoles la espalda y dándoles de latigazos. Se calcula que fueron miles de mexicanos los que pasaron por allí ante los castigos. Lo curioso es que en algún momento también a los soldados americanos que cometían alguna fechoría, según sus superiores, también los castigaban allí. Entonces, yo lo que quiero es imaginarme lo que habrá sido aquella Ciudad de México en esa circunstancia tan trágica y tan terrible, porque finalmente nunca encuentran la paz que ellos querían, nunca logran poner en orden, les repito, sobre todo al pueblo, a la gente más humilde. Esto que yo les cuento, hacia grandes rasgos, yo trato de recrearlo en cuanto al ambiente. O sea, ¿cómo era el ambiente de la ciudad? ¿Cómo era el ambiente de la ciudad antes, durante y de alguna manera después de la invasión? ¿Qué hacía la gente? ¿Cómo se reunía? ¿Dónde iba? Los espectáculos, etcétera. Porque hay algo muy importante. No es solamente la invasión lo que es importante ver históricamente. No, es muy importante ver lo previo. Cómo empiezan a tener la gente en los cafés, en los restaurantes, en los bares, empiezan a hablar de que ahí vienen ya los norteamericanos.